Amén. Hermana Jennifer. Sí, oremos, hermanos. Señor Jesús, Padre amado, Padre celestial, te presento en este momento, Señor, nuestro estudio bíblico, Padre, como cada martes, dándote las gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, Padre, de poder aprender de tu palabra sin ningún miedo, sin ningún temor. Gracias, Señor Jesús, por nuestro pastor Domingo, quien siempre, Padre, está con nosotros, Señor, sin nunca, Señor, sin faltar nunca, Padre, aclarándonos, Señor, y enseñándonos, Padre, nuestro manual de vida, Señor Jesús. Padre, mira a mis hermanos que están aquí conectados. Mírame a mí, Señor, ayúdanos, Señor, a poder seguir aprendiendo de ti, a poder, Señor, seguir escudriñando la palabra, a no quedarnos con ninguna duda, Señor, de aquello que no entendamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener mucho entendimiento en esta noche, a que salgamos de aquí llenos, Señor, de tu espíritu, de tus conocimientos, y sigue, Señor, dándole sabiduría a nuestro pastor Domingo, Padre. Pon nuestras mentes claras y limpias desde este momento, Padre, para que podamos, Señor, entender todo, Padre celestial. Te doy las gracias grandemente en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando, hermanos, 2 Corintios capítulo 12. Y el título que tiene esta lectura aquí en la Biblia Reina Valera 60 es el aguijón en la carne. Y ya la semana pasada nosotros veíamos los versículos desde el 1 hasta el 4. Nos mantuvimos todo el tiempo estudiando esta parte aquí. Y yo solo quiero recordar y hacer un resumen cortito acerca de lo que nosotros podemos ver en esos 4 versículos. Allí el apóstol Pablo está diciendo la verdad, pero sin vanagloriarse. Así que el hombre está reconociendo que lo que él es importante viene de Dios, no viene de su capacidad, no viene de sus experiencias, no viene de su conocimiento, sino que viene de Dios. Es importante, hermanos, de que nosotros aprendamos a asimilar esto mismo. Ninguno de nosotros es importante de por sí. Así que no traemos nosotros una importancia inherente, sino que si tenemos algún valor, viene de Dios. Si sabemos algo, viene del Señor. Si podemos hacer algo, es por la misericordia de nuestro Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo trata de explicar acá en los versículos desde el 1 hasta el 4. Ahora, y Pablo, sabemos bien que vivió una experiencia extraordinaria, fue llevado al tercer cielo, fue llevado allí y fue instruido por el mismo Señor Jesús, aquel que se le apareció en el camino cuando iba a Damasco, que le habló. Ahora Pablo tuvo la oportunidad de ser instruido por el mismo Señor Jesús, y allí él recibió esas enseñanzas que luego Pablo puede escribir en todos los libros del Nuevo Testamento que él escribió. Ahora, vamos a ver aquí y que Pablo no quería hacer resaltar aquel privilegio que él había tenido. Quiero que esta parte, hermanos, nosotros la analicemos apropiadamente. Una cosa es una persona vanagloriarse y otra cosa es, hay ocasiones donde una persona puede decir la experiencia que ha vivido porque hay una necesidad, no para querer demostrar que es importante. Noten, en este caso el apóstol Pablo no estaba tratando
de demostrar su superioridad. No, ese no era el propósito, pero era necesario que el apóstol Pablo aquí mencionara aquellas experiencias que él había vivido, lo cual no estaba mintiendo, no estaba señalando nada incorrecto. Pero vamos a ver lo que él no quería hacer. Y esto está en los versos 5 y 6. Así que quisiera que alguien, por favor, se lea versos 5 y 6 de 2 Corintios capítulo 12. Hermana Magnolia. Amén. Dice la palabra de Dios: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Noten, hermanos, él está hablando aquí como si fuese de otra persona. Miren cómo inicia el verso 5. De tal hombre me gloriaré. ¿De cuál hombre? De ese que fue llevado. Dice que si fue en el cuerpo, él no lo sabe. Si fue una visión desde la tierra, él tampoco lo sabe. Ahora, él dice: yo me voy a gloriar en ese hombre que fue llevado allí para ser instruido. Ven, él dice aquí que en esa actividad de Dios es en la que él se está gloriando. Miren, hermanos, es en la experiencia de Dios que él se está gloriando, no es en lo que él es como persona. Yo quiero que nosotros podamos separar estas dos cosas, hermanos. Cuando el ser humano piensa en su capacidad, piensa en su experiencia, cuando el ser humano piensa en el poder que tiene, el ser humano comienza a sentir orgullo interno. Pero cuando el ser humano piensa en lo que Dios ha hecho, y cuando mira la obra de Dios por encima de lo que son sus capacidades humanas, entonces ese hombre está en tono con lo que el apóstol Pablo aquí está señalando. Él está diciendo que de lo único que él puede gloriarse es en sus debilidades. ¿Y es por qué? Porque va a llegar al punto donde se va a reflejar cuál es la parte que realmente él quiere resaltar de aquellas experiencias extraordinarias que él vivió en el tercer cielo. Ahora, miren lo que dice el verso 6. Él dice: si quisiera gloriarme, no sería insensato, es decir, no estaría hablando mentira, pero él no se está gloriando, hermano, no se está gloriando en él. Aquí está el punto básico. Nunca sintamos una satisfacción personal por lo que usted y yo podemos hacer para Dios, porque recuérdese que si algo tenemos de Dios, lo hemos recibido. Yo soy cristiano porque Dios tuvo misericordia de mí. Yo soy pastor porque Dios me llamó. Si conozco algo de la palabra es porque el Espíritu Santo me lo ha enseñado. Ven, hermanos, entonces, ¿qué tengo de mí? Nada. Todo lo que yo puedo tener es de Dios. Y entonces, por eso, de Él es la gloria. Ahora, nosotros sabemos delante de Dios qué cosas hemos alcanzado y al hablar acerca de esas cosas no estamos mintiendo, no estamos señalando algo incorrecto. Es como testificar, y voy a poner un ejemplo para que
me entiendan este punto claro. Y ustedes saben la experiencia terrible que nosotros vivimos en el año 2018 con el problema de mi esposa. Ahora, en ese tiempo, hermanos, yo le doy gracias a Dios. Él me fortaleció, Él me dio las fuerzas. Y yo tuve momentos en los cuales mi ánimo estaba enterrado, pero mi fe estuvo siempre en lo más alto. Ahora, yo tengo esa capacidad, yo no la tengo, hermanos. Eso vino de Dios. El poder, por ejemplo, dejar a mi esposa en cuidados intensivos y continuar desarrollando esa labor delante de Dios. Eso vino de Dios. Eso no es algo que yo tengo, no es una fuerza que yo poseo. Ahora yo puedo testificar que me mantuve firme y confiado en el Señor y que no suspendí mis actividades espirituales. ¿Sabe por qué? Porque en cada actividad espiritual lo único que yo hacía era recibir fortaleza de Dios. Ese domingo, mi esposa se enfermó viernes y ese domingo, bueno, en Parkland no pude ir a predicar, pero en Canaán sí prediqué. Y yo estaba allí y se lo dije a los hermanos. Recuerdo que ese día, cuando llegué al templo, los líderes me estaban esperando y tuvieron una reunión conmigo. Me dijeron, pastor, vamos a buscar predicadores. Usted esté tranquilo, quédese con la hermana Carmen en el hospital, en su casa, en medio de esta situación. Y yo le dije a ellos, hermanos, déjenme decirle a ustedes una cosa, yo no estoy aquí por ustedes, yo estoy aquí por mí, yo estoy aquí porque yo necesito esta fortaleza. Hermanos, lamentablemente hay creyentes que cuando tienen aflicciones no van al templo y uno dice, pero no han entendido qué es lo que se va a hacer a la casa de Dios. No, que me siento mal, mi ánimo, y no van al templo. Yo no entiendo esto. Usted sabe que yo fui a buscar a la casa de Dios. Sí, yo fui a predicar, pero yo fui a llenarme de esa presencia que yo no podía tener en el hospital, ni en mi casa, ni en ninguna parte donde yo iba a recibir esa fortaleza. Entonces, mi victoria no dependió de mi capacidad, sino del poder de Dios que obró en mi vida y que me dio esa fuerza para poder salir adelante. Estoy citando esto para que entendamos qué es lo que el apóstol Pablo aquí está señalando. Él no procuraba resaltar ese privilegio que él había tenido de ir al tercer cielo y recibir enseñanza directamente del Señor Jesús. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario acerca de esto. ¿Preguntas, comentarios? No hay manos levantadas. Pues vamos a leer los versos desde el 7 hasta el 9. Pongan mucha atención, hermanos. Quien vaya a leer, lea despacio, medítelo. Y quiero que todos vean acá algo que es, digamos, la parte central de lo que Pablo quiere tratar con estos hermanos. ¿Alguien quiere leer? Hermana Rubiela. Sí, dice así. 7 y 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto,
de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, este punto acá es un tema maravilloso para desarrollar un sermón y más de uno. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es cómo Dios, para el bien nuestro, contiene nuestra vida y aquellos aspectos que pueden salir de control. Porque usted sabe lo que pasa con el ser humano. El ser humano, por humilde que sea, puede llegar a tener orgullo, puede llegar a sentir el deseo de grandeza. La carne le puede decir a una persona, tú no ves lo bueno que tú eres, tú no ves lo que tú haces, mira tu capacidad de poder entender las cosas, mira cómo tú te entregas a los demás. Y todas esas son cosas buenas, hermano, no son cosas malas, pero la carne nuestra, que es traicionera, puede llevarnos a que empecemos a sentirnos que nosotros somos importantes. Entonces, ¿qué hace el Señor antes de que Pablo comience a sentir aquella grandeza de aquella experiencia? Mire, los apóstoles conocieron al Señor personalmente. Pablo nunca vio a Jesús físicamente, pero ¿qué hace el Señor? Que lleva a Pablo a los cielos para instruirlo. Hermanos, esto es un privilegio extraordinario. Y el apóstol Juan, que fue llevado al cielo para recibir la revelación del libro de Apocalipsis, conoció a Jesús acá en la tierra y las enseñanzas que él tenía la había recibido directamente del Señor Jesús mientras él era uno de los 12 apóstoles del Señor. Pero Pablo, que conoce al Señor después que Jesús va a los cielos, ¿qué hace el Señor? Lo lleva allá para instruirlo. Y estamos, hermanos, si los discípulos se sentían satisfechos de haber andado con Jesús, visitar a Jesús en los cielos allá, en su gloria, es algo extraordinario. Y quiero que entiendan esto para que midamos la magnitud de lo que Pablo recibió. Pero ¿qué hace el Señor? Dios pone una pared de contención, y es lo que Pablo aquí está resaltando. Noten que en este verso 7 que leyó nuestra hermana Rubiela, miren lo que dice, que para que no se exaltase desmedidamente, para que Pablo no se creyese más de lo que debía creerse. ¿Qué era lo que Pablo debía creerse? Bueno, que en él lo único que había eran debilidades, y que si había alguna grandeza en él era de Dios, venía del Señor. Miren cómo dice aquí, el Señor le dio un aguijón en su carne, en su cuerpo. Aquí está hablando del cuerpo, aquí carne no se está refiriendo a la naturaleza humana pecaminosa, sino que se está refiriendo a su cuerpo. Y miren cómo lo menciona. Él dice un mensajero de Satanás que lo abofeteaba para que no se enalteciese. Probablemente era un problema en su cuerpo, hermanos. Así que esto ha sido motivo de mucho debate. ¿Qué sería? ¿Qué sería lo de Pablo? Algunos exégetas señalan que esto era una debilidad que él tenía en su carácter, y que cuando Pablo cometía aquella debilidad, inmediatamente, es decir, cuando Pablo trataba de exaltarse y de pensar que él había alcanzado demasiado, se acordaba de aquella debilidad y se recogía. Inmediatamente decía, pero
tú sabes lo que está pasando. Algunos dicen esto ahora. Otros, donde están la mayoría de los exégetas, dicen que era un problema en el cuerpo, una situación, algún tipo de enfermedad, algo en su cuerpo que golpeaba a Pablo. Entonces Pablo estaba sufriendo, arrastrando aquella situación en su cuerpo y no podía Pablo, ustedes saben, Pablo era un hombre que oró por Eutico cuando se cayó de la tercera planta y falleció y el Señor lo resucitó, y Pablo, Dios a través de él hacía milagros extraordinarios, un hombre de muchos milagros extraordinarios. Sin embargo, él estar padeciendo una situación era para qué. Aquello era, hermano, como una contención en su vida. ¿Y qué dice él en el verso 8? Que 3 veces le pidió a Dios que le quitara eso, hermano. 3 veces le oró al Señor. ¿Y qué pasó? Y aquí hay una enseñanza. A veces nosotros pensamos que, y quizá algún creyente dice, pero Dios lo sabe todo, ¿para qué hay que orar tanto? Yo sencillamente le pido a Dios una vez y ya. Hermanos, esto no es lo que enseña la Biblia. Eso es un razonamiento humano. Eso es un razonamiento lógico humano. No es bíblico pensar así. Pablo le oró 3 veces a Dios por aquella situación. Ahora, ¿por qué Pablo le oró 3 veces? ¿Por qué? Porque la tercera vez el Señor, ¿qué le dijo a Pablo? Bástate mi gracia. La primera vez que Pablo oró, Dios no le dijo nada. Ay, Señor, quítame esto. Mira que esta situación me aflige. La segunda vez Pablo ora, Señor, te ruego que me quite esto, que esta situación me aflige. Y la tercera vez que Pablo oró, oyó la voz de Dios que le dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Noten, siguió orando. ¿Y por qué no oró 10 veces Pablo acerca de esto? Porque la tercera vez Dios le respondió. Dios le dijo, no te lo voy a quitar. Eso es lo que Dios le está diciendo. Hay ocasiones, hermanos, donde nosotros no debemos cansarnos de orar hasta que tengamos una respuesta de Dios, sea positiva, sea negativa. Dios va a responder. Ahora, noten esta expresión. Era difícil, era un aguijón en la carne, era como si a Pablo lo abofetearan. Sin embargo, ¿qué significa esta expresión? Bástate mi gracia. Es que la gracia de Dios no le iba a faltar, aunque Pablo estaba viviendo aquella situación y aquello era como un aguijón. Usted sabe lo que es un aguijón, ¿verdad? Es algo que como una espina, un alfiler que lo está pinchando a uno y que uno siente el dolor. Eso era comparable con lo que Pablo estaba aquí narrando. ¿Y qué le está diciendo Dios? Bástate mi gracia, es decir, mi gracia no te va a faltar, Pablo. Ok, no te voy a quitar la aflicción, no te la voy a quitar. ¿Por qué? Porque esa aflicción te va a servir a ti para que te mantenga humilde. Para que Dios sabe, hermanos, hasta dónde nosotros podemos llegar. Dios conoce nuestra capacidad y entonces Dios va a tomar previsiones en nuestras vidas. Recuérdense que la Biblia dice que si tu ojo te es ocasión de caer, que lo saque, pero no está diciendo que nos saquemos los ojos físicos. Dice que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtate, pero no está hablando de que nos cortemos la mano.
Está hablando aquí de que hay cosas que hay que cortarle en nuestras vidas para que no nos causen problemas espirituales. Y esta es la gran enseñanza. ¿Qué estaba Dios haciendo? Dice que era un mensajero de Satanás, así que aquello era producido por un espíritu de la tiniebla. Quiero que entiendan esto claro, lo que estoy diciendo. No era que Pablo estaba poseído por un demonio, eso es imposible. No era que un demonio tenía control de la vida de él. Era una situación probablemente física en el cuerpo. Yo no creo que era una debilidad, un problema de pecado, sino una situación en el cuerpo, y que eso era producido por un espíritu de las tinieblas, es decir, algún tipo de enfermedad, de dolencia, de algo, pero, porque esto es lo que estamos viendo acá, esto es lo que está diciendo, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Sin embargo, Dios, la gracia de Dios no le iba a faltar al apóstol Pablo, así que no importa lo que él padeciera, lo que él sufriera por esta situación, Pablo, la gracia de Dios iba a ser suficiente en él y él se iba a mantener firme. Y noten, hermano, de lo que él está hablando aquí, él está hablando de esta experiencia, porque es fácil decir, yo estoy viviendo una aflicción y estoy orando a Dios, tengo la esperanza que Dios me la quite, pero aquí no había esperanza. Dios le dijo claro, no te la voy a quitar. No te la voy a quitar. Ahora, Dios estaba permitiendo esto ¿para qué? Para el bien de Pablo. Aunque en su cuerpo Pablo estaba sufriendo algunas consecuencias, aquello era incómodo, pero era para su propio bien. Miren esta expresión del Señor: mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted y yo sufrimos situaciones que son fuertes, esas situaciones es la que nos hacen más fuerte, hermano. Por eso el cristiano tiene que batallar con las pruebas y confiar en Dios. Las tentaciones hay que vencerlas. Las pruebas no las vencemos, Recuerde que las pruebas vienen de Dios y las pruebas vienen a nuestras vidas para fortalecernos. Las tentaciones no vienen para fortalecernos, vienen para destruirnos. Por eso hay que vencerlas. Las tentaciones hay que reprenderlas, hay que resistirlas. ¿Cómo? Con la armadura de Dios que ya nosotros estudiamos aquí para poder vencer las tentaciones. Ahora, ¿qué pasaba? Y quiero que vean este punto muy claro en la vida de Pablo. Esto, ¿qué iba a hacer en la vida de Pablo? Con esto se lograba un avance en la santificación de Pablo. Este proceso lo iba a santificar. ¿Por qué? Porque Pablo estaba viviendo una situación, sabía que Dios lo estaba permitiendo. Dios estaba permitiendo esta situación en su cuerpo, y Pablo, aún consciente de que aquello era una manera de contener aquellas grandezas que él había vivido, Pablo dice aquí, y hay algo que quiero que ustedes vean, lo que él señala aquí en el verso 9. Miren lo que dice. Por tanto, por mitad del verso 9 dice, por tanto, de buena gana. Aquí está la parte, porque es muy fácil nosotros decir, bueno, tengo tal tribulación, yo confío en el Señor que Dios me va a sacar. Nosotros siempre que tenemos una situación, lo que estamos esperando es que Dios nos saque, pero ¿y si Dios no nos quiere sacar de ella?
si Dios quiere glorificarse a través de ella. Ahora, la pregunta es, ¿aceptamos de buena gana lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, aunque no sea agradable? Esa es la parte. Noten, entonces con esto Pablo crecía espiritualmente. Esto era para la santificación de Pablo. Quizá alguien dice, bueno, pastor, así yo no quisiera santificarme. Pues mire que Dios no hace con todos lo mismo que con Pablo, porque sabemos que era lo que Dios quería contener en Pablo, toda aquella grandeza. Y Dios utilizó aquel medio, pero Dios siempre va a probar a sus hijos. Nadie va a evitar que Dios lo pruebe. Y si Dios quiere glorificarse en nosotros, es para nuestro crecimiento espiritual. Miren cómo yo contemplo esto. Yo contemplo esto como un examen, un estudiante. Hasta que no pase el examen, no pasa de curso. Y si no pasa, tiene que repetir el examen ¿cuántas veces? 5, 10 veces, las que sea. Hay creyentes que se le presenta siempre la misma situación y no la pasan y se le va a seguir presentando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se santifique. ¿Y cuál es la manera de santificarse? Cuando la persona, como dice aquí Pablo, de buena gana, cuando la persona acepta la voluntad de Dios, pero de buena gana, porque una cosa es aceptar la voluntad de Dios porque Dios tenga que ponernos el pie en el cuello, como a veces Dios tiene que hacerlo. Recuerden que Pablo, para conocer a Jesús, Jesús tuvo que poner el pie en el cuello, pero eso no fue de buena gana, ¿verdad? Sin embargo, ahora Pablo de buena gana tiene que aceptar lo que Dios está haciendo. Y en vez de Pablo estar testificando y señalando y diciendo la grandeza de las revelaciones y que yo fui llevado al tercer cielo, noten que Pablo no está hablando de esto en todas sus epístolas, aquí lo menciona. Y en Gálatas, Pablo menciona aquello que él recibió del mismo Señor, pero él no se mantiene resaltando esto por todas partes, porque cuando Pablo pensaba, fui llevado al tercer cielo, inmediatamente se acordaba del aguijón que tenía la carne. Y aquello era, no sé si ustedes han escuchado esta anécdota del pavo real. Ustedes saben que el pavo real es el ave más hermosa, ese plumaje que tiene. Entonces el pavo real tiene esa cola, bueno, que parece un rey. Es el rey entre las aves. Y cuando el pavo real abre esa cola, se siente orgulloso. No hay ave que pueda parecerse a él. Pero entonces el pavo real tiene una de las patas más feas que tienen las aves. Y hay una anécdota que dice que el pavo real abre su cola y está orgulloso, pero cuando mira para abajo que se ve las patas, cierra la cola inmediatamente porque tiene las patas sumamente feas. Entonces, es lo que estamos viendo aquí, hermanos. El Señor, para nuestro bien, muchas veces nos dice, bástate mi gracia. Hay cosas que Dios la va a quitar de nosotros. Miren, hay cosas que nosotros le oramos a Dios y no bien ha terminado la oración cuando ahí está la respuesta de Dios, la solución. Hay otras que vamos a tener que pedirle a Dios y vamos a estar tiempo pidiéndole al Señor. Pero hay otras que, ¿qué va a suceder? Hay otra que Dios va a decir, bástate mi gracia. No te lo voy a dar. No te lo voy a quitar de tu vida. Va a tener que luchar con esto. Ahora, Pablo, la pregunta es, ¿aceptó la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Aceptó la voluntad de Dios. Y ese es el punto. Y eso santificó a Pablo. Pablo pudo haber vivido amargado a causa de esa situación. Sin embargo, miren lo que dice
en la segunda parte de este verso 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso. Y poder vivir estas cosas. Así que Pablo aceptó con resignación la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en nuestras vidas no siempre es lo que nosotros queremos, hermano. A veces el creyente piensa que Dios es el genio de la lámpara. Recuerdan ese cuento, ¿verdad? Aladino y la lámpara maravillosa. Se encontró una lámpara, la frotó y salió un genio, y el genio estaba para complacer a Aladino en todo lo que él quería. Dios no está para complacernos a nosotros en todo lo que nosotros queremos. Eso lo enseñan muy falsamente aquella gente que hablan de la superfe, aquellos que creen en el famoso no evangelio, porque no es evangelio, le llaman evangelio de la prosperidad. Eso no tiene nada de evangelio, tiene de prosperidad, pero nada de evangelio. Pero esa gente dicen que Dios le va a dar todo lo que usted pida, usted está llamado a ser rico, usted decrete y dicen, no, yo decreto tal cosa, y todas aquellas cosas que ninguna tienen base bíblica, ninguna tienen efectividad. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en la vida del creyente habrán cosas que Dios se la va a dar. Habrá otras que Dios le dirá, no te la voy a dar. ¿Por qué? Porque quiero que te baste mi gracia. Quiero que aprendas a depender de mí. Aprendas a estar sujeto a mí. Quisiera ver, hermanos, si ustedes tienen alguna pregunta acerca de esto, algún comentario. Miren, este punto es importantísimo en nuestra vida, porque a cada uno de nosotros habrá algún punto donde Dios nos dirá lo mismo: bástate mi gracia. Acepta mi voluntad. Y cuando acepte mi voluntad, tú habrás crecido espiritualmente. Es lo que Dios nos dice a nosotros, ¿eh? Yo me voy. Hermana Jenny. Gracias, hermano. Pastor, yo quiero que por favor usted me le dé un repasito más al versículo 9. De bástate mi gracia. Ok, pero ¿qué detalle, hermana? Bueno, usted explicó como que Pablo le oró 3 veces, pero que el Señor a la tercera vez le dijo ya como, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces en eso fui a hacer algo con el bebé y perdí como la interpretación de cómo nosotros aplicamos eso a nosotros, porque el Señor ya paró a Pablo de no volviera a orar y a pedirle por lo que le molestaba. Ok, Gracias. perfecto, hermana. 3 veces Pablo oró. ¿Por qué oró 3 veces? Porque la tercera vez fue cuando Dios se les respondió. Si Dios no les responde la tercera vez, Pablo habría estado orando 20, 30 veces todo el tiempo. Pero la tercera vez Dios le dijo, bástate mi gracia. Pablo ya no siguió orando. Cuando un creyente entiende la respuesta de Dios, ya no hay motivo para seguir orando. Ya está la respuesta de Dios y allí terminó el propósito de la oración. Entonces, bástate mi gracia es que Pablo iba a sufrir esa situación en su carne, pero no le iba a faltar la gracia de Dios para fortalecer. Es decir, él no estaría solo en medio de su situación.
Dios le daría la fuerza para resistir. Ahora, el Señor no le iba a quitar la aflicción, porque esa aflicción era como una contención para que Pablo no se creyese más de lo que debía ser, para que Pablo no pensara que él lo que tenía era de él, sino que era de Jesús. Por eso él dice, terminando este verso 9, dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, Pablo sentía que era agradable lo que él estaba viviendo. No era agradable, era fuerte. Él menciona un aguijón. En el verso 7 dice, un mensajero de Satanás que me abofeté y que iba a estar permanente en su vida. Ahora, aceptar esto es fácil. Ese era el punto donde Pablo debía crecer espiritualmente. Y por esto, en la segunda parte del verso 9, dice, por tanto, de buena gana. O sea, una cosa es un creyente decir, hay que aceptar la voluntad de Dios, pero cuando el Señor no nos da lo que le estamos pidiendo, o cuando estamos pasando por una situación difícil que parece que se va a quedar así, aceptarlo de buena gana. Es como decir, le estoy pidiendo al Señor unos zapatos. Señor, dame unos zapatos. Y Dios me dice, no, mi hijo, quiero que ande descalzo. Aceptar eso de buena gana. Ahí es el punto. Ven, hermanos, ahí es el punto que Dios está llevando al apóstol Pablo. ¿Otra pregunta? Hermano Francisco. Gracias. Buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor. Bueno, un comentario que a lo mejor que me ha estado rondando por la cabeza todo el tiempo. Yo siempre he sido como un admirador de la obra de Pablo, ¿verdad? Porque enfrentarse a los gentiles y hacerles cambiar no creo que haya sido una labor muy fácil. Más bien yo creo que mi Dios escogió al personaje perfecto, creo yo. Lo que pasa es de que Pablo, según lo que he visto, Pablo era una persona muy preparada en cuanto se refiere a que académicamente, si podemos llamarlo así, él estaba muy preparado, él tenía muchas cualidades, ¿no es cierto? Venía de buena familia, me imagino que hablaba varios idiomas, era fariseo, tenía raíces judías, entonces él se creía superior a todos los demás. Entonces yo creo que verse en esa situación de depender de Dios parece que a él le afectaba mucho. Y creo yo que Dios estaba tratando de enseñarle algo de humildad. ¿Por qué razón? Porque también hay un versículo ahí en que habla que él hizo milagros como los apóstoles. Él era como el mejor, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que mi Dios lo que estaba tratando de hacerle ver a él, como decía el pastor, el que estaba haciendo la obra en él era Jesús, era Dios. Y entonces tratar de que él sea un poco más humilde y de esa manera poder llegar, como llegó Jesús a la gente, con esa humildad que es muy característica y que a nosotros, y especialmente a mí, me falta mucho. Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que mi Dios estaba tratando de que él sea más humilde y que pueda llegar a la gente y sea mejor aceptado por él. Por eso habla él de que bástate mi gracia, de que Dios le iba a dar todas esas cosas para que él pueda hacer la labor para la cual Dios le había escogido. Gracias, pastor. Amén, amén, hermano Francisco. Hermana Magnolia. Sí, pastor, quiero estar bien clara con la hermenéutica de ese punto, porque yo siempre lo he interpretado, un aguijón es algo que como una prueba para desarrollar paciencia, como dice Santiago.
Por ejemplo, imagínese usted con un trabajo que usted no lo puede dejar porque tiene que mantener su familia y le toca a un jefe que usted no lo soporta. Entonces yo ante eso lo interpretaba el aguijón, ¿verdad? Un aguijón que hay que aguantarlo obligado para uno desarrollar su personalidad o su humildad. Peluche, cállate. O quiero estar clara si esa es la hermenéutica correcta, porque muchas veces a mí me pasó algo en un trabajo que yo me sentía, yo decía, yo me arrodillaba y yo decía, Señor, pero ¿y qué, por qué le caeré tan mal o cuál es el problema? Y eso no es fácil, tener que levantarse y ir a un sitio que usted no quiere ni pasar por ahí. Entonces, eso viene siendo un aguijón, pastor. Hermana Magnolia, vamos a ver el trabajo, pero ¿se puede cambiar de trabajo? ¿Se puede obtener otro trabajo? Sí, se puede cambiar de trabajo, pero en lo que el trabajo aparece el otro trabajo, hay que estar aguantando. Sí, pero recuerden que aquí Pablo lo que resalta es algo que Dios puso en su vida como contención y algo que Pablo no iba a evitar el resto de su vida. O sea que ese ejemplo, eso como yo lo entendía antes, no es. No, no, no. Por ejemplo, hay mujeres que a veces dicen, no, que esta cruz que llevo, hablando acerca del hombre. Exacto. Pero el hombre no es cruz para una mujer porque la mujer fue que lo eligió. Si está con él en algún momento, fue una decisión de ella. La cruz es algo que la persona puede evitar, pero como el caso de Jesús, él pudo no haber ido a la cruz, pero eligió la cruz para sacrificarse por el bien de nosotros. Sí. Eso no es lo mismo que la persona meterse en una situación porque sencillamente dio un paso en la vida y luego no tiene otra alternativa que aguantar el asunto. Entonces, otro ejemplo, pastor, vamos a llamar una enfermedad. Podría ser. El aguijón es algo que no tiene solución, vamos a llamarlo así. O sea, que solamente el Señor sea el que se glorifique. Mira, hermana, lo que pasa. Nosotros tenemos que partir de lo que el apóstol Pablo aquí está viviendo. Ahora, yo pienso que puede haber aguijones en nuestras vidas que no son para siempre, porque aquí lo que Pablo sufría iba a ser para siempre. Dios no se lo iba a quitar nunca. Okay. Porque Pablo necesitaba aquello como un muro de contención en su vida. Sí, sí, sí. Entonces, es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, ya esto es un argumento mío. Puede que haya un aguijón que Dios esté tratando con nosotros, pero cuando superemos la situación, tal vez ya Dios lo quite. Exacto, porque por ejemplo, otro caso en particular, mi estado emocional cuando me daban esos ataques de pánico que yo no sabía de qué era, que me daba esa palpitación. Entonces uno empieza a pensar que en una de esas uno va a quedar de un ataque al corazón. Y rogué tanto al Señor que me ha ido mostrando de dónde proviene todos esos síntomas, pero antes yo veía eso también como un aguijón para mantenerme cerca del Señor, porque también si todo no va bien y todo no va a color de rosa, pues uno no se acuerda de buscar del Señor, pienso yo, no sé.
El aguijón es algo que sirve como muro de contención para que nosotros nos mantengamos en la voluntad de Dios. Ok. Es lo que nosotros estamos viendo acá. No son cualquier situación de la vida que uno Exacto. muchas veces se mete en ella o porque un ejemplo, yo puedo descuidar mi salud, quizá alimentándome inapropiadamente, aún siendo consciente que hay cosas que no debo consumirlas. Entonces, yo voy a tener consecuencias y más adelante yo no puedo decir, este es un aguijón de Dios. No, estas son consecuencias de cosas que yo provoqué, que yo no cuidé. Es que Entonces, yo entiendo las cosas con ejemplos. ¿Qué ejemplo pudiera ser un aguijón? Es lo que yo quisiera, porque no sé por qué eso le voy a pedir al Señor que me ayude a entenderlo, porque eso pues, yo no lo entiendo. Me cuesta mucho. Yo entiendo eso que usted está explicando de que, ajá. déjeme ver si de alguna manera puedo aclararle esta situación. Hermana, es que él le llama aguijón, pero aguijón no es como algo específico, no es un tipo de cosa que tiene que ser eso. En Pablo parece ser que era un problema de salud, Sí. parece ser algo en su cuerpo, y el aguijón y el propósito. Para poder entender esto, tenemos que ir en el texto. ¿Cuál era el propósito? Contener a Pablo para que no se enorgulleciese. No se inflara. Para Pablo, el propósito era que Pablo no se llenara de orgullo. Entonces, un aguijón en nuestras vidas es algo que nos va a llevar a nosotros a mantenernos humildes delante del Señor. Dios lo va a permitir en nosotros para que no nos sintamos que somos la gran cosa y que Amén. entonces Dios lo va a permitir. Si lo analiza así, hermana, lo va a entender inmediatamente. Cualquier cosa que Dios quiera utilizar para que nosotros nos mantengamos dándole la gloria a Él y reconociendo que de Él dependemos, eso sería un aguijón en nuestras vidas. Que nos mantengamos, sí, con el temor de Dios. El propósito es un muro de contención. Eso es un muro para que cuando choque ahí, sepa que de ahí no puedes pasar y entonces va a estar dependiendo de Dios. Amén. Bueno, yo voy a seguir ahora. Sí, ahora estoy un poquito más clara. Gracias, pastor. Hermana Jenny. Pastor, lo que iba a opinar era lo siguiente. En ese capítulo 12, pues, desde que lo leímos y comenzamos a analizarlo, vemos que en Pablo hay dos situaciones. La primera vez, cuando lo vimos en Hechos, que Pablo fue a Damasco y ya sabemos el proceso por el cual el Señor pues mandó a Ananías a devolverle la vista y entonces Ananías no quería y el Señor le dice que vaya y que lo haga y que Pablo iba a comenzar a sufrir las consecuencias. Entonces yo a usted le hice esa pregunta, que si ese era el aguijón. Y entonces usted explicó que lo que el Señor quiso decirle a Pablo ahí en ese versículo era lo que él iba a comenzar a padecer, que fueron cárceles, naufragio, hambre, que lo apedrearon, o sea, todas esas vicisitudes que Pablo pasó. Entonces yo entiendo que eso es que lo que la hermana mandó le ha pasado, yo creo. Hermana Magnolia, perdóneme que me ría, que quizás le han pasado muchas cosas en su vida cristiana por la cual el Señor se la ha permitido para que ella madure como lo está haciendo, pero que el aguijón es lo que usted dice, es algo que nos va a nosotros poner los pies sobre la tierra cuando querramos enaltecernos y pensemos que somos mejores que otros en determinadas áreas. Entonces el Señor pues algo hace
y nos tira de rodillas y nos enseña que no, que párate ahí. O sea, que contente no es así como tú piensas, como que eres mejor, que eres el mejor médico, el mejor ingeniero. O sea, eso era lo que yo quería más o menos diferenciar con el aguijón, como usted nos ha explicado, y con lo que Pablo iba a sufrir ya después de ser elegido por el Señor. Entonces, la hermana Magnolia está en la primera fase de todas las pruebas que ella ha pasado con el trabajo, los pánicos, etcétera, etcétera. Eso era lo que quería opinar, pastor. Muy bien, hermana Jenny, muy bien. Como dice nuestra hermana, el apóstol Pablo pasó muchísimas situaciones por predicar el evangelio y sufrió todo aquello. Todo aquello tenía que ver con aquella expresión. Dura cosa te estar coces contra el aguijón, cuando él conoció al Señor y vivió todas aquellas situaciones. Pero esto, lo que Pablo aquí se refiere específicamente, fue fruto de esas revelaciones que él recibió. Es decir, Pablo, tú tienes que pagar un costo de haber ido al cielo. ¿Cuál es el costo que va a tener esta situación para que no te enaltezca sobremanera? Así que el costo de haber ido al cielo es este. Lo otro son situaciones de la vida ministerial que el apóstol Pablo tenía. También, hermanos, recuerden que vivimos en un mundo de dificultades. El hecho de que nos enfermemos no es que Dios está poniendo un aguijón, es que los seres humanos se enferman. El hecho de que, un ejemplo, perdamos el trabajo no es que Dios me está poniendo un aguijón, es que los seres humanos pierden el trabajo. Y así sucesivamente hay cosas que son de la vida, cosas que la puede vivir cualquiera. Ahora, esto es algo específico del trato de Dios con una persona para Dios poder glorificarse en esa persona. ¿Alguna pregunta o algún comentario más? Hermana Anabel, ¿usted tenía la mano levantada hace un rato? Sí, yo la tenía levantada porque como estoy escribiendo todo, perdí el punto donde el pastor dijo, estaba explicando algo que dijo muy interesante, definiendo el aguijón. Oh, el aguijón es un acto de convicción, eso es lo que dijo pastor, que yo estoy escribiendo todo. El aguijón, ¿cuál fue el concepto que usted escribió? El aguijón. Es un acto de convicción. Fue lo que usted dijo, yo lo apunté mal. Bueno, es que la segunda parte y del verso 9 dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, de buena gana, aceptando el aguijón. Gloriarse de buena gana es aceptar el aguijón con resignación, esa es la palabra. Aceptar el aguijón. Muchas gracias. Resignación. Donde la persona, bueno, no tengo otra opción, pero lo voy a aceptar de buena gana, porque una cosa es cuando una persona, por ejemplo, hermanos, vamos a pensar que una persona tiene más de una opción en la vida y dice, bueno, yo voy a escoger la que honre a Dios, pero tiene otras, ¿verdad? Entonces, en este caso, Pablo no tiene opción. Dios le ha dicho, por haber tenido este privilegio, te voy a poner esto en tu vida. Y Pablo dice, Señor, si se trata de tu poder en mí, yo lo voy a aceptar de buena gana, aunque sufra, pero lo voy a aceptar de buena gana. Muchas gracias, pastor, muchas gracias.
Amén. Pastor, si me permite, yo creo que lo que la hermana Abel entendió como acto de contrición es un muro de contención. Que fue lo que usted dijo, muro de contención. Ah, ok, que el aguijón es un muro. Sí, gracias, hermano Antonio. Sí, yo dije que aquí vemos un muro de contención para que cada vez que el ser humano quiere engrandecerse, choca contra ese muro y queda dentro de la realidad de lo que Dios quiere hacer. Así que hermana Anabel puede añadir esa partecita. El aguijón es un muro de contención que nos ayuda a mantenernos en el área donde Dios nos quiere tener. En este caso, la situación por la cual Dios nos hace pasar. Recuerden, hermanos, aunque esto se ve doloroso, no lo es, porque es para nuestro bien. Es que si Dios no permitía esto en Pablo, a Pablo le iba a ir mal. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, Pablo, para tu bien voy a hacer esto. Es como un ejemplo, el padre que le prohíbe algo a su hijo, le dice, mi hijo, no te lo voy a permitir. Pero ¿por qué le dice el padre eso al hijo? Por su bien. Porque si nosotros los padres dejamos que los hijos hagan lo que a ellos les gusta, lo que sea más cómodo, ¿qué íbamos a tener de ellos? Ningún muchacho le gusta ir a la escuela. ¿Y qué padre no ha tenido que llevar a un niño enojado a la escuela? Pero enojado te va y llorando te va. ¿Pero por qué? Porque nunca el padre le dice al hijo, esté enojado. Bueno, el muchacho por la mañana quizás quiere quedarse acostado y está enojado, se le ve en el rostro. Los padres nunca le dicen, está enojado, pues está bien, mi hijo, abandona la escuela. No, el padre le dice, usted va para la escuela, aunque no le guste, usted va. ¿Pero por qué? Porque eso es para el bien del hijo. Entonces, Dios está aquí utilizando este medio ¿para qué? Para ayudar a Pablo a que el hombre se mantuviese fiel delante de él. Vamos a ver ya los últimos versículos, hermanos, versículo 10 hasta el 13, para que veamos cómo concluye esta sección de este capítulo. ¿Alguien quiere leer? Versículos 10 al 13. Hermana Beatriz. Ya. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Aquí vemos, hermanos, qué es lo que el apóstol está tratando de hacer. Miren, desde el capítulo 10, si ustedes notan el capítulo 10 de esta carta a los Corintios, el apóstol empieza a hablar de su ministerio, porque habían gente que cuestionaban que Pablo no era apóstol, cuestionaban el apostolado. Entonces, el apóstol Pablo tiene que salir en defensa de su apostolado, porque él era un apóstol.
como los 11 que quedaron después de Judas. Él era un apóstol con la misma autoridad, con el mismo llamado de parte del Señor, pero había personas que no querían aceptar el apostolado de Pablo. Ahora, algo muy interesante, esta congregación en Corinto fue fundada por Pablo, no fue fundada por otros. Sin embargo, a esta congregación parece que era una congregación muy numerosa que había allí en Corinto. Corinto era una ciudad muy populosa, de casi 500,000 de personas en aquella época, unas 450,000 personas. Y también era una ciudad muy corrompida. Por eso vemos que en las cartas aparecen muchos detalles de cosas que no son muy bonitas. Y había esa situación donde estos hermanos, aún siendo instruidos por el apóstol Pablo, pues parece que le estaba haciendo influencia lo que otros decían por otras partes de que él no era apóstol. Por esta razón, Pablo presenta este testimonio, hermano. Él le dice, miren, Jesucristo me llevó al cielo para instruirme. ¿Qué tiempo hacía de eso? 14 años, recuerden, 14 años. Aquí lo dice en el verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, cuando eso él no estaba dedicado al ministerio a tiempo completo, como ya sí lo estaba haciendo en esta ocasión cuando él escribe esta carta. Ahora, noten lo que él dice en el verso 11, me he hecho un necio al gloriarme. ¿Por qué? Porque él está hablando de lo que él vio. Entonces él dice, pero ha sido fruto de que ustedes deben reconocer lo que yo he sido entre ustedes. Miren, Pablo no le está diciendo a ellos, señores, la expresión que utiliza aquí dice, vosotros me obligasteis en el verso 11 a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros. Pablo no está diciendo que lo alabaran como Dios, sino que reconocieran qué cosa, lo que ellos habían visto que Pablo había hecho entre ellos. Es decir, Pablo les había dado testimonio, Pablo había andado rectamente delante de ellos, Dios había usado a Pablo de manera extraordinaria. ¿Qué más querían? Entonces eso es lo que Pablo le está diciendo. Eso es lo que significa aquí ser alabado por vosotros, es decir, que reconocieran lo que Pablo había hecho, desde luego, Cristo en él, pero cómo Pablo había sido ese instrumento de parte del Señor. Así que los corintios no tenían razón de cuestionar para nada el apostolado de Pablo. Y miren lo que dice en el verso 11, dice en la última parte del verso 11, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Aquí está diciendo, no he sido menos en el ministerio que Pedro, que Juan, que Jacobo, en fin. Ahora, miren cómo dice, aunque nada soy, es decir, yo reconozco que nada soy. Así que, hermanos, qué interesante es todo esto. Pablo está hablando y por eso es bueno ver el pasaje completo, porque si una persona toma palabritas, dice, no, Pablo era orgulloso, Pablo era arrogante, Pablo, y eso no es verdad. Pablo era una persona tan humilde que aceptó de buena gana ese aguijón de Dios en su vida, que la mayoría de veces cuando Dios nos está probando, hermano, hacemos de todo menos aceptar la voluntad de Dios.
Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y creo que no sé si hay alguna pregunta final, algún comentario acerca de esto. Yo quería comentar que, reflexionando un poco de esto, hay veces que uno, por situaciones extremas, tiene que hacer cosas que a uno no le gustan o que uno está en contra, porque no hay remedio. Entonces, en el caso de Pablo, él no le gustaba vanagloriarse, era humilde, pero no le quedó remedio porque no lo seguían cuestionando, a pesar de que había hecho todo lo necesario para que aceptaran su apostolado. Entonces, como yo percibo que él se sentía muy incómodo con lo que estaba haciendo, pero, pero tenía que hacerlo, no tenía otro remedio. Sí, muy bien, hermano Antonio, exactamente. Recuerden que Pablo, ¿qué es lo que él está señalando? Él está diciendo, Señor, ustedes han visto lo que ha pasado. Es decir, yo no estoy diciendo mentira. Entonces, esto es lo que ha pasado, esto es lo que ustedes han visto. ¿Y qué es eso? Señales de apostolado. Pero hermano, recordando que miren cómo él siempre concluye, dice, donde dice, por ejemplo, en el verso 10, miren cómo concluye el verso 10. Y dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que siempre concluye amparándose en la gracia de Dios. Y el verso 11, ¿cómo concluye? Dice, aunque nada soy. Ven, el hombre está diciéndole, señores, ustedes han visto, pero yo no creo que sea yo nada. Todo esto lo ha hecho el Señor en mi vida. Pero ¿quién era el instrumento? Pablo, que Dios estaba utilizando. ¿Alguna otra pregunta, comentario final? Parece que es todo, doctor. Bueno, mis hermanos, pues concluimos esta parte de este capítulo hasta aquí por esta